Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 y aprovechar este momento donde estamos junto a INAPA, la planta potabilizadora de agua, acueducto, todas las obras que están en este componente y en medio de este momento que estamos aprovechando para saludar y desayunar. Un saludo a don Roberto Rodríguez que está por aquí, uno de los grandes hombres de la Radio Nacional y que hace un trabajo extraordinario desde La Vega para el país, en la capital también con la presencia de su grupo y que definitivamente ha formado a muchos locutores buenos y amigos. Hoy estamos en Monción. Dale pendiente a Roberto ahí, que yo no lo conocía personalmente. Así que ahorita apartaré un espacio para saludar. ¿Quieren un autógrafo suyo por acá? Atención, una estrella de cine, míralo, por Dios. Él y Clint Eastwood están ahí. Sí, es un gran hombre de la radio, pero sobre todo un gran ser humano y que me consta, sobre todo por muchos amigos que se formaron bajo sus manos y que hoy son grandes servidores a la radio y al país. Pero bueno, Monción, la provincia de Santiago Rodríguez por muchas razones, y ahí sé que Rodríguez Pimentel puede quizás abundar mucho. En un momento se fue quedando aislada, sobre todo por sus características geográficas. Montecristi tenía el puerto, siempre tuvo el puerto de Manzanillo, Santiago del otro lado de la montaña con su gran desarrollo económico, Mao con sus ríos. Y a Santiago Rodríguez la verdad es que las obras como que siempre le llegaban tarde a la provincia, a Monción. Esta obra y la presencia de INAPA y de esta manera se ha dicho varias veces, un acto de justicia, porque implica que incluso provincias que en algún momento se sintieron aisladas, se quedaron un poquito detrás en esa atención desde los gobiernos centrales, pues las obras llegan. Y yo quiero al momento de presentar a nuestro anfitrión principal hoy, a Wellington Arnott, decir que amén de esta inauguración, nosotros estamos dentro de un circuito de entrega de una cantidad importante de obras desde el sur del país, pasando por Las Matas, por Asua, pasando por Villa Altagracia, llegando hasta Monción, y donde definitivamente en muy poco tiempo, en este marco de tiempo, hay que sumar un montón de gente a esa afectación positiva que ha logrado INAPA, tanto en este cuatrenio que inicia como el que se completó anteriormente. Wellington Arnott Bisonó, buenos días y bienvenido al Gobierno de la Mañana, a tu casa, la Z101, hermano. Gracias, José Luis, Ediurca, Manuel, don Héctor. Qué placer, qué honor para mí contar con ustedes, con la Z, que no solamente todos los dominicanos que residen en el país, sino todos los que viven fuera y en cada parte del mundo conocerán lo que va a ocurrir en el día de hoy aquí en este municipio de Monción de la provincia de Santiago Rodríguez, una provincia preciosa como ustedes han ido manifestando. Por ejemplo, en el día de ayer yo hice un recorrido en toda la provincia, en parte, y salía de Meseta tipo 6 de la tarde, más o menos 6:15, y hice recorrido de Meseta hacia Sabaneta. Y la verdad que yo los invito que cualquier día, en lo que no lo hayan podido hacer, que lo hagan. Porque esa puesta del sol, con todos esos pinos en esa loma, de verdad que fue una foto que me quedó marcada en la mente, de lo lindo, de lo precioso que es este territorio de nuestro país. Santiago Rodríguez es una provincia espectacular y de verdad que estoy contento que el presidente Abinader, en un ejercicio inteligente, porque para poder transformar primero hay que planificar para transformar, pensar cómo se puede invertir para mejorar la calidad de vida de la gente es fundamental en cualquier gestión, y eso ha sido uno de los grandes, yo diría, el éxito fundamental del gobierno que encabeza el presidente Abinader. Hoy estamos aquí inaugurando este acueducto múltiple que no solamente sirve agua al municipio de Monción, sino que a más de 16 comunidades que le voy a detallar en breve. Pero quiero ser justo, porque decía el alcalde Joselito, que es una estrella, Joselito es un alcalde que, como bien se ha dicho, es de otra organización política,
pero hay que reconocer que es una persona dedicada y que ha contribuido con nosotros. Y tiene un tema con nuestro hermano Rafaelo, porque a él le ha visto que al lado en Sabaneta, y ha hecho de todo, está haciendo la presa de la Tres Bocas. O sea, mucha inversión. Y si tú sales de la presa de Monción hacia Santiago por el Rubio, por el Corocito, el Rubio, Sajoma, o tú vas a la Sierra, o tú vas a Placeta, o vas a Jánico, o vas a cualquiera de los territorios de la Sierra, Ejejí ha hecho un trabajo espectacular porque ha hecho carreteras por donde quiera y carreteras de calidad con sus desagües, carreteras que van a durar mucho tiempo, y de verdad hay que reconocer el trabajo que ha hecho Ejejí, y estoy seguro que Monción no se va a quedar atrás. Voy a hablar con Rafaelo para que arregle su asunto con Joselito. Pero bien, miren, como bien decía José Luis, esta inauguración de hoy se enmarca dentro del Programa Nacional de Entrega de Obras del INAPA, que inició hace algunos 20 y tantos días en la provincia de San Juan, y Diulca está muy contenta porque en el municipio de Las Matas precisamente, y también la línea directa al Córbano, la ampliación del acueducto para Juan de Herrera con una línea directa, se inauguró en Las Matas con la presencia del presidente Abinader, también la planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, fueron 3 o 4, 5 obras en ese momento que se inauguraron, iniciando ese programa agresivo de entrega de obras por parte del INAPA, impactando de manera fundamental en la calidad de vida de la gente, impulsando el desarrollo humano. Pero hay un detalle. Por ejemplo, yo recuerdo que en el barrio La Cruz de Las Matas, ella se llama Shira Esther, una joven que yo la encontré regando las matas frente a su casa, y yo le pregunto, ven acá, ¿y tú hacías eso siempre, regando la mata? Y me dijo, no, yo estoy disfrutando esto, porque yo nunca lo había podido hacer. Aquí llegaba el agua una vez a la semana, y yo tenía que comprar semanalmente un camión de agua, y cuando hicimos el cálculo gastaba casi 4,000 pesos al mes, porque donde no hay oferta, obviamente que la demanda es enorme, y entonces ahí se aprovechan quienes venden agua, y ya el impacto en el bolsillo de esa familia, que ya ese dinero lo va a utilizar para otra cosa, es fundamental. Luego que inauguramos entonces Las Matas, nos fuimos a Asua, donde inauguramos la ampliación del acueducto, duplicamos el servicio de agua en el municipio de Asua, donde también la continuidad del servicio ahora vamos a tener alrededor de 650 litros por segundo, el depósito regulador del 1.000.000 de galones, y los otros 2 se llenaban una vez al día, ahora lo estamos haciendo 4 veces, distribuyendo casi 5 millones de galones al día, lo que evidentemente impacta. Yo recuerdo que en el barrio Simón Estride de Asua, caminando, entré donde la señora Guillermina Santana, que también estaba fuera de su casa, y le digo, ¿cómo está el servicio? Y entré, y me recibió con mucho cariño, y precisamente me dijo lo mismo: estamos felices porque hoy nosotros estamos recibiendo un servicio de agua de calidad, no tengo que gastar ya más de 3,000 pesos que gastaba todos los meses, y eso es muy importante, porque estamos hablando que estamos impactando el bolsillo de la gente, que eso es lo fundamental. Luego de Asua, entonces nos trasladamos a la provincia de San Cristóbal, inauguramos el acueducto de Villa Altagracia. Este es un acueducto, y yo me voy a detener, porque cuando hablé en mi introducción, planificar para transformar, sentarse a pensar cómo vamos a invertir de manera eficiente y eficaz, y obviamente, sobre todo transparente, cómo impactar en la calidad de vida de las personas. En Villa Altagracia, en los años 90, bueno, don Evo conocer, se construyó el acueducto de Villa Altagracia. Y me cuentan que el doctor Balaguer tuvo muchas discusiones con quienes lo hicieron,
porque cuando se hizo ese acueducto, la fuente que se eligió no fue la fuente correcta. ¿Por qué? Porque se eligió el río Isabela. Entonces el río Isabela en ese momento no se hicieron los estudios hidrológicos correctos. ¿Y qué ocurrió? Que ese acueducto le llamaron el acueducto de la lluvia, porque solamente funcionaba cuando llovía. Y nosotros lo primero que hicimos fue hacer la investigación, discutir con los comunitarios, con la Fundación Fudeva de Villa Altagracia, que está Jacobo y muchos técnicos en reuniones de manera consecutiva en la alcaldía. Ellos fueron INAPA, fueron nuestros ingenieros a hacer el descenso. Se determinó que la fuente ideal y segura era el río Jaina, alrededor del kilómetro 45. Entonces allí se hizo una gran obra de toma, donde nosotros hicimos la estación de bombeo y colocamos 5.000 metros de línea de impulsión hacia el acueducto, que eso es una obra difícil. Esa obra de toma fue complicada, ese río muy caudaloso, y cuando llovía arriba en Bonao, venía esa crecida y se llevó muchas veces la construcción, pero la terminamos, ampliamos el acueducto, que era de 200 litros por segundo, le hicimos un módulo nuevo, completo, rehabilitamos la planta, la ampliamos, y hoy Villa Altagracia tiene agua que le sube a un tercer piso. No lo digo yo, lo dijo Warner, un dueño de camión precisamente, que cuando yo fui a hacer mi recorrido y entré a la casa de Belkis, pero que no se llama Belkis, se llama Fátima, pero si tú no la buscas por la Negra Pola, no la encuentras, en Villa Altagracia, que se estaba arreglando la ceja cuando yo fui a la casa, y le pregunté, mira, y contentísima que había mucha agua, pero cuando me fui, me topé con ese dueño de camión, y hablo con él, y dice, mira, ¿cómo estamos? Dice, no, yo lo que te voy a decir, ustedes tienen que buscarnos qué hacer a nosotros, porque ahora el agua llega hasta un tercer piso, no tenemos, tienen que ponernos que sea de yerbar. Y yo le dije, nosotros no estamos aquí para quitarle el trabajo a nadie, todo lo contrario, nosotros no vamos a dejar a nadie atrás. Nosotros lo que queremos es que la gente tenga agua, que no tenga que sacar del bolsillo esa cantidad de dinero, solamente ya la del contrato que se le haga. La gente cuando tiene su agua permanente ya paga su bien y su servicio. Ahora, yo te prometo que vamos a hacer un encuentro con ustedes para buscarle la manera de cómo ayudarlos a que se ganen la vida. Y en eso quedé. Pero después de Villa Altagracia, nosotros nos fuimos para el combativo municipio de Navarrete, Villa Bisonó. Navarrete, y aprovechar que está aquí don Héctor, para resaltar que Navarrete, tierra que vio nacer al doctor Joaquín Balaguer, que fue un presidente sin duda que se ocupó de invertir en agua potable y saneamiento. Lo digo por mi experiencia al frente del INAPA, porque hemos rehabilitado y hemos tenido que hacer nuevas, obviamente, porque ya estaban demasiado deterioradas, plantas de tratamiento, como la planta de tratamiento del municipio de Castillo, que cuando llegamos ya era una posilga, la planta de tratamiento del municipio de Pimentel, que también nosotros le hicimos nueva, una obra espectacular, la planta de tratamiento del municipio de Bani, que ya estaba fuera de servicio, hicimos una nueva, pero nosotros como programa. Correcto. Entonces todas estas obras, el presidente Balaguer tuvo la decisión de hacerlas, porque estas son obras que no se ven porque las plantas están afuera de las ciudades y las tuberías van por debajo de la tierra, pero sí se sienten. Y yo lo dije en mi intervención reconociendo al presidente Balaguer, precisamente porque el presidente Luis Abinader, cuando ya termine su gestión, sin duda será el presidente que más habrá invertido en agua potable y saneamiento conforme al tiempo como presidente. Eso lo veremos más adelante. Pero bien, digo de Villa Bisonó, de Navarrete, porque también allí nació mi abuelo, Elpidio Bisonó Jackson, donde en Cañada Bonita, nosotros llevamos el agua hasta Cañada Bonita. Cañada Bonita es la línea limítrofe que está entre... No, pero yo ni sabía que era ahí que había nacido.
militar, ¿verdad? Porque yo me junté, oye, con Amelio. Amelio es un comunitario que vive en el túnel precisamente, que es frente a Cañada Bonita, del lado derecho de aquí para allá. Cañada Bonita es está en la línea limítrofe de la provincia de Santiago con Puerto Plata, donde está el túnel. Está Cañada Bonita, Guanábano, La Sierra, que es 3 kilómetros para allá arriba. Y en el túnel yo me junté con Basilio en una enramada de cana. Cuando yo inicié mi gestión y me senté ahí, ellos no tenían agua. Y como no tenían agua, decían, Wellington, no nos pueden dejar sin agua. Y ellos habían investigado y no había forma de conseguir agua. ¿Qué hicimos? Del acueducto, claro, del acueducto múltiple de Navarrete, con la fuente del canal Ulises Francisco Espallá, una fuente segura, nosotros le llevamos agua. Y Basilio, yo lo traje y lo puse al presidente ahí, que le diera su abrazo, porque él ya le llevamos su agua y está contento. Y ya le hice este relato. Y para decir algo que es muy importante, yo debo de reconocer o manifestar lo siguiente. Miren, cuando uno está en esta carrera política y viendo el contexto regional, donde sin lugar a dudas nuestro país muestra un sistema de partido sólido, un nivel de institucionalidad envidiable, que ha generado que la República Dominicana en los últimos años haya sido el país que más inversión extranjera ha recibido. Hablamos de este año, más de 5.000 millones de dólares el año pasado, y el antepasado 4.500 millones de dólares, en un hecho sin precedentes, porque del año 2005 al 2012 se recibieron promedio 2.000 millones más o menos, y del año 2011 al 19, 2.500 millones más o menos, alrededor de 2.300 millones promedio, y del año 2020 al 2025 un promedio de más de 4.000 millones, llegando a 5.000 en el año 2025. Tú tienes que decir, bueno, ¿cuál es la situación? Hay un sistema de partidos fuerte. Yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad hace unos meses de conversar con el expresidente Danilo Medina por más de una hora. Nuestra ex colega Miriam Cabral, una estrella, una mujer honesta, siempre me decía, tiene que ver, Danilo, que ustedes son gente que tienen un parecido en la parte de política y eso, que conocen el país estructural. Y hablé muchísimo, y digo, yo no hablé, yo lo que hice fue escuchar. Y me encuentro, por ejemplo, con un Francisco Javier, que lo veo a veces, y nos topamos, y siento ese respeto político, ¿no? Y madurez política. Donde nosotros sabemos que hay que proteger el sistema de partido en la República Dominicana y actuar de manera responsable. Hago esta introducción para decir que yo no tengo que decir cosas que no son denigrar a nadie. Ahora, yo pongo un ejemplo claro. Cuando nosotros hicimos la investigación en Asua de cuánto había invertido los gobiernos del 2005 al 2020, resulta que en Asua se habían invertido 88 millones de pesos en agua. Opérrimo. Y nosotros del 2020 al 2025, no, en ASO eran 1.200 millones. 1.200 millones en 16 años y nosotros 1.500 millones en 5 años. 1.500 en 5 años versus 1.200 en 16. Pero cuando vamos a Villa Altagracia, la inversión del año 2005 al 2020 fue de 88 millones de pesos. Y la inversión nuestra del año 2020 al 2025, 600 millones de pesos. Pero cuando vamos entonces a Navarrete, ahí es, don Héctor, como decimos nosotros los ibaños, donde la puerca tuerce el rabo. La inversión que hizo los gobiernos del 2005 al 2020 fue de solo 5 millones de pesos. 5 millones de pesos en 16 años. Y nosotros en 5 años ejecutamos 2.000 millones de pesos, con la salvedad que resolvimos el tema del agua potable en Navarrete. O sea, esos son hechos que están ahí. Y lo de Monción es parecido a lo de Navarrete, porque del 2004 al 2020 se ejecutaron 24 millones de pesos, y nosotros hoy estamos inaugurando una obra de 1.600 millones de pesos. No hay que decir más nada. Esa es
la realidad de lo que ha sido la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, que ha sido responsable, que se está ocupando, sin importar que esto no tenga un capital de retorno político, porque las tuberías, como he dicho, no se ven, pero sí se está ocupando de hacer inversiones que impactan en la mejoría de la calidad de vida, que impactan en el bolsillo de los dominicanos, que estas personas que antes tenían estos problemas para poder recibir un servicio de agua en su casa, hoy le estamos llevando acueductos de extrema calidad, agua de calidad, y ya su vida están cambiando. Y yo de verdad que me siento extremadamente privilegiado de ser parte de este equipo, de que nosotros junto a nuestro equipo, valga la redundancia, del INAPA, un equipo de profesionales de primera que me acompañan, que son gente entregada, son gente que no tienen hora, gente que están como nosotros comprometidos al trabajo para que los dominicanos y dominicanas vivan mejor. Yo estoy muy contento. Wellington, tú mencionaste las matas de Farfán, yo estuve ahí y déjame tomarme un minutito para decirte cómo llevaban el agua a las matas de Farfán, sobre todo a barrios como Villa Esperanza y muchísimos otros en nuestro pueblo. Eran los bomberos que iban y la gente sacaba su tanque, 2 esquinas, y lo ponían en una esquina y los bomberos iban y llenaban. Eso era cuando yo era niña, por supuesto, las cosas han ido evolucionando. Pero el hecho de que a las matas de Farfán le entregara recientemente un acueducto, una planta de tratamiento, eso transforma muchas vidas. Y yo puedo darte el testimonio de mucha gente de que como ustedes, esta gestión de gobierno ha mirado al sur, nadie más ha mirado. Y quiero saber la proyección de crecimiento, porque las matas de Farfán se ha llenado de muchísima de la gente que viene de la rancha, de los Corbanitos y de todos esos distritos municipales. ¿Cómo ustedes proyectan esta obra que entregan ahora? Las matas de Farfán, Monción y otras más, con ese crecimiento poblacional que ese mismo bienestar que se está generando va a traer. Digamos, la vida útil. Sí, en estos momentos se está trabajando en un proyecto de ampliación del acueducto múltiple desde la presa de Sabaneta. O sea, desde la presa de... Sí, Sabaneta, Sabaneta de San Juan. De San Juan, donde va a haber una línea directa, donde se está contemplando la ampliación en un acueducto múltiple de toda la provincia. Y estamos evaluando de Chacahueque, que hay una fuente ahí, todavía no lo estamos validando, que posiblemente se dejó una línea cuando se hizo Chacahueque y posiblemente podamos garantizar a largo plazo el agua para la mata de Farfán y toda esa zona, como tú dices, que se han ido. Es que la mata es el pueblo, que no se pongan bravo allá, más pujante de la provincia. La mata cuando resuelve una situación, la gente... Claro. Mira, yo quiero resaltar aquí la presencia de don José Valenzuela y Clara y su esposa, el diputado de Valverde. Vi por ahí a Facal, diputado de Laguna Salada, también de doña Ana, presidenta de la Junta de la Junta de Vecinos de aquí. Sin ella no pudiéramos estar aquí, de verdad que sí. A Juan Vélez de allá, de Los Quemados también. Y aquí está el presidente de la cooperativa Mamoncito, don Alfredo, que lo veo que está por ahí, que nos honra con su visita. Aquí el empresariado ha jugado un rol fundamental, que son líderes, son gente, aparte de ser líderes empresariales, son gente de vocación de servicio. Yo hablo con Alfredo y lo último que él me dice es si hay una situación cerca de su casa, lo que sea, si no, siempre se ha ocupado de decirme cosas, igual que los comunitarios, de que se resuelvan las cosas del pueblo, porque tienen, como digo, el moncionero tiene algo en particular, son gente muy unida, he sentido un ambiente aquí y son gente que, como te digo, que no importa si es rico, sí, o sea, aquí la gente es igual, aquí no hay eso, aquí ellos se pasan el uno y otro, se tratan bien sin importar la diferencia que puedan tener en esa parte económica, y eso a mí me ha dado de verdad, así como le dije en principio que me quedé ayer sorprendido de la belleza de ese trayecto de Meseta hacia Sabaneta, esos pinos, el atardecer, así mismo la gente de Monción, a mí me ha llenado el corazón porque he visto, y son peleones, sí, hay algunos que pelean muchísimo, pero tienen su razón,
y ha sido una experiencia de verdad espectacular mi tránsito por aquí, que no se termina ahora porque este es un acueducto, y ahí voy a hablar de este acueducto múltiple de Monción. Es un acueducto complejo. Estamos hablando que estamos impactando a más de 16 comunidades. Una planta de tratamiento totalmente nueva de 70 litros por segundo, había un existente también de 70. Bueno, estamos produciendo 140, pero ayer se estaban produciendo ambas como 170 litros, muchísima agua, con un depósito regulador aquí en la planta, pero se hicieron depósitos tanto en Meseta como en Durán. Igualmente se hizo un depósito en Las Caobas, que la caoba pertenece a Sabaneta, por eso es que es múltiple, y se hizo otro depósito en Los Quemados, o sea, y uno en Durán, Meseta, Los Quemados, Las Caobas, otro aquí. Es un sistema complejísimo, más de 130 kilómetros de tubería, donde yo le he dicho a toda la comunidad, estamos inaugurando hoy la obra, pero anoche estábamos, por ejemplo, yo haciendo un recorrido con ellos por el mismo municipio. A veces frente a una casa no hay agua. La operatividad de este acueducto va a durar algunos 3 o 4 meses, porque no es fácil. Cuando, por ejemplo, en Cacique el tanque se llena abajo, la parte baja de Cacique recibe agua, pero la alta no, porque tú tienes que regular, tienes que cerrar aquí para que entre allí. Bueno, es un tema muy complejo, una obra bastante, como le he dicho, difícil, porque estamos hablando que de todos estos territorios que estamos llevando agua, que no solamente Monción, que Meseta, que Durán, que es Las Caobas, que es también Los Quemados, que es también Gurabo, que es también el Gurabo Cacique, también Cepillo, Loma del Tanque, Los Ingenitos, Los Pinos, Los Tabacos, El Orégano, Guayabal. Son más de 16 comunidades que la verdad es que yo agradezco el soporte, agradezco el apoyo que hemos tenido, porque miren, tanto aquí no han llegado, pero por ahí anda el barbero, que le dicen el comando, igualmente a Vinicio, que es un maestro constructor buenísimo de aquí, y también a Nego, que es otra comunitaria que me han acompañado, y yo siempre estoy hablando con ellos. Si estoy en Santo Domingo, nosotros tuvimos que traer brigadas de todas las brigadas del INAPA de Valverde, de aquí, de Santiago Rodríguez, de Dajabón, de Montecristi. Nosotros teníamos un personal de más de 70 personas, 15 días metido aquí por la cantidad de averías que se presentaron, y que vamos a continuar, porque esto no termina aquí. La operatividad, como he dicho, dura 3 o 4 meses. Bueno, el martes yo vengo a una reunión aquí con la comunidad para continuar resolviendo estos temas, porque después que inauguremos es posible que aparezca una gente, mira, inauguraron, aquí no hay agua, pero eso es normal por lo complejo del acueducto. Wellington, siempre valorar algo que compartí con mis compañeros, y decíamos, bueno, Wellington va a estar ahí puntual como siempre. Tu disciplina, quiero destacarla. En cada programa especial que hemos tenido, el primero que llega es Wellington a cada actividad, y la forma en que gerencia a su equipo, y la confianza que muestra ese equipo con él, parece el método mágico que usa para dar resultados. Esta obra comenzó, yo destacaba al inicio, en el año 2024. Y fíjate, a tan poco tiempo, 2 años, menos, bueno, 2 años y algo, se tiene ya un resultado. Fue en enero del 24 y estamos en febrero. Exactamente, es un tiempo récord para una obra con esta complejidad. Pero bueno, luego de esos halagos merecidos, quisiera, Wellington, que nos hablaras un poco de las características del trabajo que se ha hecho. Porque ha hablado de una inversión de 1.600 millones de pesos. Primero se proyectó 1.200 millones y la obra al cierre son 1.645 millones de pesos netos invertidos en estas plantas. Que nos explique un poco qué había y qué se hizo de nuevo en estas plantas potabilizadoras y los tanques de almacenaje, que son obras complementarias que se realizan para poder llevar el agua a los hogares. Primero, la fuente. La fuente es la presa de Monción. Tenemos una obra, como se ha dicho aquí, ya que había más de 40 años. Su vida útil ya se había concluido. Entonces, lo primero
que hicimos fue ir a la obra de toma, ampliar la capacidad de bombeo, cambiar prácticamente un 90% la línea de impulsión, porque esta línea tenía demasiadas conexiones que la gente se había conectado, era un problema, las averías permanentemente. Entonces lo primero que hicimos fue obra de toma. Rehabilitamos la obra de toma, le colocamos 3 equipos, de manera que tenemos la garantía del agua, ya la obra de toma y su línea de impulsión. Posteriormente, capacidad de tratamiento. Esta planta era una planta que estaba ya obsoleta, una planta que hubo que rehabilitarla y ponerla totalmente nueva. De igual manera se hizo una planta nueva, una planta melliza de 70 litros, que como dije, las dos van a producir más de 150 litros conforme a la regulación que se le está dando sin ningún tipo de problema. Una planta totalmente nueva, un depósito regulador también nuevo aquí. Aquí había un depósito, ese que está más abajo es el depósito nuevo. De igual manera se colocaron más de 130 kilómetros de tubería, como hemos dicho. Desde lo que yo recuerdo que la primera reunión que yo tuve, que ahí está Vélez, fue con los comunitarios de Los Quemados. Como dije, Los Quemados pertenece, donde ustedes doblaron a la izquierda, ese es Los Quemados, ahí donde está, en el cruce, que ahí están Angeli y Angelina, la dueña del colmado de la esquina. Y ahí me recibió una escuela completa, con pancarta, cuando en la primera vez que yo vine aquí, y me detuvieron y dije, no, aquí hay que hacer el acueducto, Los Quemados nunca ha tenido agua. Qué satisfacción fue cuando llegó esa agua ahí. Bueno, y después yo fui, fueron unos niños que no eran los que me recibieron aquella vez, porque ya hace 2 años, digo más, porque eso fue a lo primero, eso fue en el 21, en el 20, teníamos máscara, en el 22. La cuestión es que gracias a Dios ya le colocamos agua hasta Los Quemados, esa línea completa. Entonces ese tanque que está en Los Quemados es de relevo para llevarla a Caoba, que estamos mucho más ya Caoba de camino a Sabaneta. Esa es la parte, y entonces ahí está el tránsito Cacique y todas estas comunidades. Bueno, que estaba donde Angelita, una doña tremenda anoche, en Cacique, porque le llegó un poquito de agua y ella estaba brava porque no le había llegado el agua. Al frente de la casa le llegó. Bueno, la cuestión es que hoy le va a llegar su agua, si Dios lo permite. Pero eso ahí al detalle, con la gente, hablando con la gente, dando la cara. Para mí, decía el presidente Abinader en el discurso que hizo en el 11º aniversario del partido, que hay 2 cosas fundamentales que nunca puede olvidar un servidor público: el servicio y la humildad. El servicio y la humildad. El que perdió eso de vista, que deje esto. Porque hay que estar ahí con la gente, hablando con la gente en el tiempo que le toque a uno. Porque si uno tiene la oportunidad de servir, hay que servir. Y hay que servir con los pies sobre la tierra, involucrándose. Y lo mejor, mira, yo cuando era dirigente juvenil, que fui de la vicepresidente mundial de la UCI, Unión Internacional de Jóvenes Socialistas en ese momento, las encuestas que hacían siempre, que era lo que los jóvenes más valoraban, y siempre la mayoría decía conocer gente. Sí. Y una de las cosas de las bondades de la política es que te permite, yo que tengo más de 20 años recorriendo todo el territorio nacional, conociendo todo el país, sabiendo de primera mano de qué vive cada comunidad de la República Dominicana, y en ese tránsito he cultivado relaciones de amistad con gente buena. Eso no tiene precio, y esas son de las cosas que yo disfruto, y lo disfruto de corazón, porque si no es así, no hay forma de hacer el trabajo. Este es un trabajo complicado. Sí. Hoy es un día de alegría, pero la mayoría de días no son de alegría, porque la gente siempre hay un tema. Claro. Que aquí, mira, mi casa, anoche había una señora ahí en la calle de la funeraria, que de donde vive don Arcadio, que él no creía que le íbamos a faltar a la calle, y se la faltó nítido, ¿verdad? Pero una señora en un barrio más adelante, que cuando andamos en la camioneta, ¿te acuerdas, Ana? En la Sánchez, que pasé ayer de nuevo, Carmen Luisa, yo pasé ayer de nuevo y me dice, no, aquí no me ha llegado el agua.
entonces yo dejé ahí a Cookie, Elson Jaque, no sé si ha llegado, y en la noche me mandó el video de que ya le llegó el agua. Entonces, esas son las cosas que importan. Esas son las cosas que para mí valen y son el motor de uno motivarse y que invitan a dar el 200% para que el trabajo que estamos haciendo llegue y la gente lo perciba y se sientan bien, porque lo estamos haciendo para que vivan mejor. Y aquí yo escuché que alguien decía ahorita como que tú puedes tener un día sin luz en tu casa, pero mira, estar sin agua en la casa. Lo primero que ya en la tardecita hay que salir todo el mundo de la casa. Porque ¿quién aguanta eso? Eso. Wellington, Dime. antes de tú llegar, yo llegué primero. Te gané ahí la partida. Y estuve haciendo un recorrido por la planta de tratamiento aquí. Y disfrutaba con los técnicos que estaban ahí. La bondad del agua que llega de la presa ahí a la planta de tratamiento. Es decir, que escoger la fuente de los acueductos es una de las cosas más importantes, porque luego que el agua llega a esa planta hay que gastar dinero químico, sulfato de amonio para ablandarla, etcétera, y para aclararla. Bueno, entonces en ese aspecto yo quiero felicitarte públicamente, ¿verdad? Porque tú en el trabajo que viene haciendo en el INAPA escoge la fuente como cosa fundamental para el acueducto, porque hay los acueductos temporeros y los acueductos permanentes. El que es con la obra de toma directo a un río que no tiene poco caudal, eso va a durar poco. Ahora, por ejemplo, tú mencionaste dos acueductos, el de Navarrete, que está en el canal de la UFE, que viene la presa de Tavera. Dice Francisco para allá. Sí, es una fuente sustentable. Y la de aquí ahora que tú señalas. Bueno, los acueductos se construyen. Ahora, después de ahí, la vida útil, el mantenimiento es también fundamental para eso. El INAPA todavía es el regente de los acueductos, de la mayoría de los acueductos del interior del país. Existen las coras que se crean por ley, hay muchas ya que existen, la Corazán, existe Cora San Juan, No, Cora San Juan está, Cora Moca, Cora Plata, Corazán, sí. Cora Moca, Cora Vega, Coramón de Monseñor Noel, Corabo, Boca Chica, Corabo. Y Cuarón de la Romana. Y la casa. Efectivamente, pero falta todavía muchas comunidades que tienen sus acueductos, pero no tienen ese comité que lo cuida de cerca. La descentralización de los acueductos, se podría llamar eso. Entonces aquí en Monción tú haces este acueducto, que la gente está contenta y tuviste una simbiosis interesante con la comunidad. Ya el ejemplo que se dio con el síndico Joselito Espinal, que es de otro partido y como quiera participó. Los grupos comunitarios tuvieron una simbiosis. Ahora, eso es Wellington ganó, que mantiene ese, ¿verdad? Quizás por tu temperamento y tu forma de ser. ¿Cómo asegurar que esa interacción y que esa cercanía para cuidar el acueducto y su vida útil se mantenga en el INAPA? ¿Tú no has contemplado la posibilidad de integrar esos grupos comunitarios con las mismas alcaldías para que sean ellos los garantes de cuidar el acueducto? Porque ocurre que en muchas ocasiones, como el acueducto de la línea Droguete, que yo tengo evidencia en Montecristi, que en el camino de la tubería comienzan a sacar agua para agricultura, agua potable tratada ya para los predios agrícolas, entonces menguan considerablemente la vida del acueducto. ¿Tú no has pensado en eso, en formar esos equipos comunitarios para que junto con el INAPA contribuyan a cuidar la vida útil del acueducto? Sí, precisamente anoche estaba en De Amigo Café y esto Milton, Wellington, para que con la obra que tú has hecho en el INAPA, bueno, para que deje algo permanente para la posteridad. Claro. Te decía que, muy buena observación, anoche estuve en De Amigo Café, bueno, miren que son los que nos trajeron el desayuno, Ismael, muchísimas gracias por el trato, ahí uno come como si estuviera en casa, no te puedes quejar, y hablaba con don Alfredo, que está aquí, que estaba con su señora, y con esa preocupación, mira, Wellington, pero después que ustedes salgan, ya el acueducto de Monción no es el mismo de antes. El acueducto de Monción va a requerir
precisamente de un personal mucho más amplio, mucho más capacitado, y eso nosotros lo vamos a hacer y vamos a involucrar, sí, a las fuerzas vivas de aquí para que también nos recomienden, ¿por qué no? Hay gente, ya yo como conozco, he visto gente que son buenas aquí, que pueden ayudar, y yo me voy a ocupar de convencerlos para que lo podamos contratar y que ese comité de veeduría que estén los empresarios, la junta de vecinos, voy a conversarlo con ellos de manera ya privada. Yo sé que sí, que ellos van a estar dispuestos para que haya una veeduría del acueducto, para que la parte local, porque a veces uno pone el ejemplo, pero no necesariamente. Yo te voy a poner, el presidente Abinader trabaja 17, 18 horas, coge el teléfono, tú le escribes y ahí está presente. Es un ejemplo que él pone. Ahora, no necesariamente todo el mundo ¿verdad? Hace lo mismo. Lo mismo nosotros tratamos, que en mi caso me siento muy bien porque la mayoría de colaboradores son gente, como dije anteriormente, de trabajo. Pero aquí en Monción puedes tener la garantía, como lo estamos haciendo en estas grandes obras, porque esto es una obra, ya tú le diste la vuelta, viste que esto es una obra espectacular, así como las demás que hemos inaugurado. Me voy a ocupar de crear ese comité, de que tengan alguna fuerza que puedan incidir, de que puedan hacer una evaluación, decir, bueno, mira, este tal, porque a veces hay colaboradores que la gente le dice que vayan a resolver y no hacen caso. Yo me he encontrado aquí que me han dicho en la calle, mira, pero aquí, y todo eso uno lo va tomando nota para, como yo voy a estar permanentemente, los próximos 3 o 4 meses voy a seguir viniendo con la misma continuidad, porque como he dicho, este es un acueducto muy complejo. El martes yo tengo una reunión ahí en el Bohío con los comunitarios, como siempre la hago, para recoger todas las cositas que faltan y continuar resolviendo los temas. También vamos a tomar en cuenta esa excelente sugerencia de don Héctor. Bueno, yo quiero aprovechar que ese recorrido que han hecho los compañeros en sus preguntas y tú, Wellington, en tus respuestas, nos vayamos ahora, después de la diseño, construcción, mantenimiento, cuando te ha tocado volver, Wellington, a los lugares donde ustedes concluyeron de INAPA las primeras obras, decirle a la gente cómo se nota esa afectación. Porque incluso va más allá, hemos hablado de la parte de la salubridad, hemos hablado del acceso al agua potable, pero cómo cambia incluso la economía, porque puedes brindar una serie de servicios que antes no podías brindar, porque la industria, los negocios, el comercio, también necesita el servicio de agua, ni hablar de la agricultura, pero en el caso que compete al agua potable, ¿cómo ha cambiado cuando te ha tocado volver a esos lugares donde INAPA, bajo tu dirección, concluyó esas primeras obras? ¿Y cómo cambia la calidad de vida de la gente en lo referente a este servicio, Wellington? Es increíble porque, como hemos dicho, no solamente es un servicio de calidad, porque es un agua totalmente tratada, también se impacta el bolsillo de la gente. Lo que dejó de gastar en 3,000, 4,000 pesos en agua, ya lo destinaron a otro tipo de dinero y tiempo. Dinero, tiempo, y entonces eso transforma. Igualmente la planificación, porque nosotros cuando se planificó ya el desarrollo de Pedernales, lo primero que se hizo, don Héctor, fue empezar a buscar la fuente del agua y buscarse el campo de Pozo del Olivares. Allá hay muchos estudios y que aquí no hay agua y demás. Cuando llegaron los primeros cruceros a Pedernales, que ustedes vieron en el puerto esas piscinas llenas de agua, no fue que había llovido, fue que nosotros habíamos inaugurado con antelación el acueducto de Pedernales Cabo Rojo y ampliamos el acueducto del municipio cabecera también, para garantizar, como se iba a crecer por el tema del desarrollo de esta zona, el municipio de Pedernales iba a crecer, nos ocupamos de eso. Pero también Miches, yo recuerdo cuando se hizo la primera reunión en el Palacio Nacional con los integrantes del clúster turístico de Miche, con el presidente Abinader, me convocó. Y en esa reunión los desarrolladores exigían, o más bien solicitaban, que se le hiciera el acueducto. Y cuando me tocó el turno, yo le dije, nosotros vamos a hacer acueducto primero que ustedes, los hoteles. Y hubo risas ese día,
porque tenía mucha incredulidad, no pensaban que desde el Estado íbamos a concluir el acueducto primero. Entonces, cuando inauguramos el acueducto de Miches, tuvo la palabra Fran Elías Rainieri, que era representante del clúster que ya inauguró su hotel, y cuando él le tocó el turno tuvo que reconocer y decir, señores, tengo que reconocer que por primera vez el Estado concluye una obra primero que el sector privado. Eso es planificación, una obra espectacular donde el desarrollo de Miches fue garantizado. No es lo mismo cuando usted busca financiamiento, cuando usted va a desarrollar, que usted le dice, no, el tema del agua está resuelto. No es lo Entonces mismo. ya es algo que es una alianza, si se puede decir, público-privada, donde nosotros nos ocupamos del acueducto, igualmente para la zona del pueblo, que ya en Miche hay agua en toda la zona del pueblo y también se garantizó el servicio. Ahí veo a Quiñones, ingeniero, que conjuntamente el equipo de Popa de agua potable, Quiñones amaneció casi hoy con todo el equipo. Lo veo por ahí, es el que más yo he atacado en estos días. Llamándolo. Yo quiero aprovechar. De Nagua, de Nagua. Es Nagüero. Ah, bueno. ¿Tú eres que está el negocio de cangrejo de tu papá? En Matanzas. El comedor Francia. En Matanzas. Sí, claro que sí. Mira qué bien. Tiene que ser bueno. Hay que ir a probarlo. Hay que ir a probarlo. Están invitados. Mira, desde el día de hoy. quiero aprovechar, compañeros, este momento en el que ha hablado Wellington de la diversidad de obras y de factores. Y atención, ingeniero Rodríguez Pimentel, compañero Conde de Ulca. Una de las cosas que Wellington ha tenido es avanzar hacia otras soluciones. Aquí existía el mito de que no se podía hablar de desalinización de agua. Hay que pensar, y yo soy un fiel aliado en la idea de que esa tecnología, primero que cada vez es más barata porque cada vez hay más y mejores métodos, es de la electrolisis, pasando por una serie de membranas, las tecnologías no se detienen. Hay áreas que no tienen acceso a cuencas con suficiente movimiento, con suficientes correntías de agua, y tampoco se ha detenido. Yo sé que ha explorado, incluso pensando en el futuro, Wellington, porque habrá áreas incluso de desarrollo turístico, donde habrá que pensar en soluciones creativas y en vincular las tecnologías nuevas. Sí, correcto. Tú has sido... Yo creo mucho en eso. Sí, tú has dado un seguimiento al detalle de nuestra gestión y precisamente hemos estado evaluando en zonas donde no hay, como dices, agua, como es el caso de Oviedo, como es el caso de la zona de Maimón, de Puerto Plata. Hay proyectos que, igualmente la isla Saona, que don Miguel Seara Hatton, cuando fue ministro de Medio Ambiente, también le dio seguimiento a eso. Son proyectos que estamos trabajándolos y que oportunamente vamos a conversar sobre ellos. O sea, se está pensando ya en el futuro, de aquí Claro, a muchos donde años. sí se requiera. Y también pensando a largo plazo, le voy a comentar al final unos proyectos de saneamiento muy importantes. Y quiero, don Alfredo sé que va a ver a Juan Luis Guerra ahorita con la familia y quiero que le demos ahorita una participación antes que se vaya. Porque Ana y Vélez se quedan con nosotros el día entero. Ok. Wellington, yo veo que cuando haces una obra como esta en estas comunidades, regularmente le entregan las calles, en algunas comunidades incluso pintan casas para adecuar el espacio para que la gente pueda recibir una obra quizás complementaria. ¿Cuáles y qué tantas instituciones te acompañan en ese proyecto del gobierno? Porque sé que hay algunas que trabajan de la mano en proyectos. Claro. Por ejemplo, el proyecto de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la historia dominicana, el saneamiento del arroyo Gurabo. Sí. Tuvimos Mira, Eso es impresionante. planificar para transformar es un concepto fundamental. Y esa obra tuvo la participación del Ministerio de Vivienda, en ese momento Carlos Bonilla y nosotros, para poder generar esa sinergia. Precisamente hay que tener compromiso. Y esa obra, que es tan compleja, requirió, primero nosotros buscamos antecedentes de proyectos parecidos para no cometer los errores que se cometieron en el pasado, y ahí entonces buscamos la colaboración de sectores, la defensa civil. Santiago Solidario jugó un rol fundamental, donde Percy Álvarez, su director, que trabaja con la iglesia, ahí el obispado jugó, repito,
tuvo una principalía para ser el vehículo con los comunitarios de más de 16 comunidades que se crearon alrededor en las orillas del río Gurabo, que nace en Palo Quemado y cruza de norte a sur a toda la ciudad de Santiago, desembocando en el río Yaque del Norte, contaminándolos con un 43%. Wow. Todas estas aguas residuales vertían al arroyo. Esta gente, más de 60 años, se criaron familias caminando en el tiempo, los niños por encima del excremento, donde no había ningún tipo de servicio, donde también la delincuencia arropaba esta zona. Nosotros llegamos a ver gente consumiendo y inyectándose droga ahí en la intemperie a las 10 de la mañana. Wow. Y esto era lo que vivían estas familias. Para hacer un proyecto de esta naturaleza que también afectaba el medio ambiente, porque también tuvimos que buscar especialistas en esta área, en la parte de ingeniería para el saneamiento, los ingenieros en ese momento José Ibar, Miguel Bachá, José Martínez Bonetti, René García, el ingeniero Huáscar Martínez Popa. Bueno, una cantera de ingenieros espectaculares que contamos con ellos en INAPA. La parte medioambiental, Marisabel Serrano, doctora en sostenibilidad, que hizo su tesis donde el mangle rojo, que es un árbol endémico de la República Dominicana, que hoy se está utilizando en la desembocadura del Amazonas con el Océano Atlántico para hacer ese proceso de saneamiento de las aguas, que nosotros vamos a implementar en Arroyo Gurabo. Vamos a hacer la laguna más grande de macrofita y mangle rojo, ya al concluir esta importante obra. Precisamente este trabajo interinstitucional requirió de múltiples entidades, tanto públicas, y también hemos tenido el apoyo del sector privado, obviamente, que va a jugar un rol fundamental al concluir, y de los comunitarios. Si no es así, no hay forma de tú desarrollar proyectos tan ambiciosos como estos. Wellington, quería hablar un poquito del futuro, que ya hemos hablado de las realizaciones, pero la gente se pregunta cuáles son los siguientes pasos, en qué otras comunidades se tienen proyectos para impactar, como en este caso, un proyecto que impacta a 23,000 ciudadanos, una cosa enorme y de un impacto humano tremendo. ¿Cuáles son los proyectos que se tienen a futuro? Y como hay tanto movimiento ahora en el gobierno, si no se suena algún decreto para ti, ascendiéndote a ministro. Por lo último, tú sabes que el presidente y nosotros planificamos todo lo que va a ser el desarrollo del año 2026 y parte del 27. O sea, eso fue lo que él, dentro de su planificación en materia de agua potable y saneamiento, nos sentamos y se decidió que continuáramos desarrollando y cumpliendo los compromisos que él había hecho, y esa parte está definida de esa manera. No dije que él me pidió nada de eso, no, nosotros planificamos el trabajo como debe de ser. Entonces, planificamos el año, y número dos, que en el tema de lo que viene, y es importante destacar que invertir 1.600 millones en Monción para el agua que estamos produciendo da para servir a 40,000 personas, o sea, de cara al futuro, pero hablamos de 26 a 30,000 personas, 26,000 a 30,000 personas. Eso es no dejar a nadie atrás, porque por algo los gobiernos del 2004 al 20 ejecutaron 5 millones, aquí 24 millones de pesos, nada más, en 16 años, y este gobierno invirtió 1.600. Eso es una muestra que cuando el presidente Abinader decía no vamos a dejar a nadie atrás, no era un discurso ni poesía, es una realidad, y ustedes lo están viendo aquí. No dejar a nadie atrás es para el presidente Abinader una prioridad, y lo está demostrando con hechos. ¿Qué viene? Nagua, la ampliación del acueducto de Nagua, allá en la zona Colorada también, del municipio, el kilómetro 3.
que eso es urgente. Una demanda de toda una Eso estamos desarrollándolo, eso lo vamos a terminar obviamente este año. Igualmente la ampliación del acueducto de Sánchez, que pero ven acá, vamos a hacer este mismo programa. para que Ahí no te está. calientes. Ya conmigo. comprometido. Bien. Entonces vamos a inaugurar también Sánchez, la ampliación de Sánchez, en la provincia de Monte Plata, el acueducto de Majagual, la ampliación de Sabana Grande de Boyá, la ampliación del municipio del acueducto de Yamasá, Peralvillo, Mamatingó. Igualmente está en desarrollo el acueducto de Cotuí, la ampliación del acueducto de Cotuí, que lo vamos a inaugurar pronto también. Igualmente el acueducto de Ocoa, una obra espectacular que estamos en prueba, pero eso también está ahí pendiente. El alcantarillado sanitario de Licey, una obra que demandada por años, esto está viento en popa y a toda marcha. El alcantarillado sanitario de Tenares, que estaré con el padre Chelo pronto allá, que no pude ir, y él me dio el chance porque ha visto que yo he estado en un hecho sin precedentes, en la mayor inauguración, programa de inauguraciones nunca visto. Diga usted, don Héctor, lo que Sí, usted no, ha visto, sí, sí. ¿Sí o no? Usted que Sí. tiene, es sí. que es el más joven de aquí. Entonces, lo que estamos haciendo en Atodama, en San Cristóbal también, en La Toma, estamos en todo el territorio nacional desarrollando, el acueducto de Villarpando, que también tendrá que estar listo este año. Tenemos algunas 15 a 16 obras más, todas las redes de Jaina que se están colocando, 120 kilómetros de tubería, igualmente en Partido estamos terminando. Y también en Loma Atravesada, aquí en Montecristi, Loma Atravesada Sí. estamos casi listos. Eso era un tema eléctrico. Ese- De manera que, y todos los proyectos que estamos también que están arriba, como es el acueducto múltiple, que es algo parecido a Monción, porque en el distrito de Tavera no hay agua. A ver, Entonces nosotros estamos haciendo el acueducto de Baitoa, Taveras, el acueducto de San José de las Matas, se está licitando. En la segunda etapa del acueducto de Sabana Iglesias, tendremos también que subir el acueducto de Jánico. También está arriba el acueducto de aquí, de Maizal, de Jicomé, que fueron promesas que nosotros hicimos. Eso lo vamos a empezar en 2 o 3 meses. ¿Qué más? Oyacativa en La Vega, que también lo estamos, se está licitando. La ampliación del acueducto del municipio de San Francisco de Macorís, una obra que para mí es vital, porque San Francisco es sin duda de los municipios que más crecen en el país, y estamos licitando una obra que va a ampliar el acueducto de Cenoví, la rehabilitación del acueducto de Mata Larga, y vamos a colocar casi 300 kilómetros de tubería en todo San Francisco de Macorís. O sea que es una obra espectacular. Y por último, y no menos importante, es sin duda el proyecto más ambicioso de saneamiento en la historia de la República Dominicana, que es el saneamiento universal de zonas turísticas y costeras, que van a tener 200 kilómetros de costa con una inversión de alrededor de $1.000 millones para impactar a más de 1 millón de personas. Wow. Hablamos del alcantarillado sanitario de todo el municipio de Boca Chica, Andrés, La Caleta, donde vamos a hacer un emisor submarino también, con 8 estaciones de bombeo. El desarrollo de Boca Chica está garantizado, ya las inversiones florecen. Ahí el Grupo Inicia tiene un proyecto grandísimo que van a hacer, y Boca Chica va a volar, porque sin saneamiento no hay forma. Estamos garantizando el futuro de los próximos 50 años del desarrollo turístico de nuestro país, porque también vamos a impactar San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Bávaro, Punta Cana. Ya va hacia el Congreso, que se va a someter ya para el acueducto de Bávaro, Punta Cana, donde vamos a tener agua, reuso de agua, alcantarillado sanitario, el alcantarillado del municipio de Higüey. Repito, el proyecto más ambicioso en la historia de la República Dominicana. Nosotros lo estaremos ya ahora en marzo, se inicia Boca Chica, y los otros están en proceso de licitación. Ahí está Kiko, alcalde de Paradero, con nosotros también. Wellington, ya para no Mencionaste ser- el pueblo de Karina, es por eso. Pacal, yo te mencioné hace rato ya de Laguna Salada. para Está concluir mirando raro de ahí. mi parte, ¿verdad, Wellington? Lo que estamos viendo es una gran inversión y un gran trabajo en el aspecto del agua potable, los acueductos que tú estás construyendo. Los acueductos son una especie de uso del agua. Es decir, el agua que ya existe lo estamos usando adecuadamente y llevándosela a la gente, y eso es una gran labor. Ahora, está la otra labor que no te corresponde a ti, pero tú como el funcionario más sobresaliente en materia de agua del gobierno.
tú eres el que ha llevado la voz cantante. Está el asunto de la producción del agua, la construcción de presas, que todavía estamos rezagados en el país. Esta moción fue la última presa que se hizo en la República Dominicana y terminó en el 2021, en el 2001. La producción de presas y el asunto de reordenamiento institucional del agua, que la ley de agua ahí que tiene más de 20, 25 años durmiendo en el Congreso. ¿Qué hay de eso y de la posibilidad de que se amplíe ese porcentaje de almacenamiento de agua? Que aquí en la República Dominicana hemos estado rezagados, apenas estamos almacenando el 7 o el 10% del agua que nos cae como lluvia. ¿Qué planes hay en ese sentido? Si tú puedes tener alcance ahí, porque esa no es tu función principal, tú lo estás cumpliendo con tu función, que es la construcción de acueductos. Claro, pero obviamente que hay que tener una mirada holística, no solo de los temas de agua, sino los temas de salud, de educación, de medio ambiente, de migratorios, de comunicación vial. Todos estos temas a nosotros nos conmueven y obviamente que hemos profundizado en cada uno de ellos. Precisamente, don Héctor, hoy el presidente va a supervisar la presa aquí de Guayubín. De Guayubín, de manera que Ejejí también está trabajando en esta presa, igualmente en Guayguí, también esa presa, la Gina, en la provincia de Peravia. O sea, el gobierno ha dado pasos firmes hacia poder tener mayor almacenamiento, porque conforme al almacenamiento se garantiza el futuro. Y sin duda el presidente Abinader, con la creación del Gabinete del Agua, donde cada martes él le da seguimiento permanente, que ha sido uno de los grandes aciertos, sin duda, de la administración del presidente Abinader, porque el seguimiento es fundamental. Planificar para transformar y dar seguimiento es la clave de tener una buena gestión, y en eso el presidente Abinader no ha. Así que yo me siento, reitero, muy contento de lo que estamos haciendo y agradecer una vez más y de la ley de agua. Staff. La ley de agua, mira, el agua es algo tan sensible que por eso es que la ley tiene más de 30 años. Sí, hay que hacerla bien. Desde aquella mesa de agua y demás. Hay que redactarla bien, ¿verdad? Hay que hacerla muy Porque bien. cada vez, inclusive el propio Estado, el propio gobierno, las instituciones que tienen que ver con el agua, cuando se va al debate, si un artículo toca al INDRI o toca, ahí mismo hay problema. En Estados Unidos la ley del agua es la misma de la energía. Ley de agua y energía. ¿Pero tú ves lo complejo que es? Claro, entonces hay que No, tener... porque fíjate, es una ley general, que es Sí, una ley no, marco, sí, no, que no ajá. tiene que ver con el uso del agua. No es Ahora, fácil. Pero hay leyes hay- sectoriales, leyes Claro, pero potables, leyes... El agua, y esto es un dato, por ejemplo, el agua tiene que ser sí o sí siempre administrada por el Estado. Claro, Ok, claro. estoy hablando de una persona que es pro sector privado, 100%. seguro, no. Sin sector privado no hay desarrollo, no hay empleo. Pero el tema del agua es extremadamente sensible, Claro. muy sensible. Y por eso la ley de agua ha tenido tanta complejidad. Se firmó el pacto del agua. Y esto va a llevar un tiempecito para generar consenso. Lo importante es que en la marcha se ha colocado este tema del agua, el agua, el saneamiento y el agua en sentido general como un eje fundamental de esta administración, y ahí está para muestra un botón de la inversión que hemos nosotros hoy puesto al descubierto para que el pueblo dominicano conozca, están ahí. De manera que eso es un paso que se tiene que dar para tener una mejor gestión del agua. Al final, a futuro yo veo que, por ejemplo, el tema del agua potable, el saneamiento, tendrá que unificarse una entidad. Yo recuerdo que fui en el 2022 a Israel, donde es un estado desértico y no hay agua. Bueno, está el mar de Galilea. Y un chin del Jordán. Ah, el Y Jordán, más nada. El Jordán, el único. Sí, Todo sí, es el río Jordán. desalinización. El de Galilea es salado. Sí, no, El bar muerto es salado. no. El de Galilea dulce. El río es dulce. Y el río Jordán. Exacto. El Jordán, el único. Ahora, yo pensaba que ellos tenían 75% de agua salinizada, Ah. por lo que he visto, pero más o menos un 25, un 30. Ahora, el reuso del agua. Hay una Es sola la entidad que dirige todo el agua, Sí. tanto el agua como el agua también ya del reuso del Claro que agua. sí. Un modelo de gestión que tendrá que llegar a la República Dominicana,
para que reducir los costos, haya una mejor gestión del agua. De verdad que para mí fue una experiencia bastante interesante. Porque fíjate, Wellington, el agua de consumo humano, que es la que tú manejas, ¿verdad? El agua, Sí. es apenas el 7% de la totalidad del agua. Muchas veces se oponen a la aprobación de la ley de aguas, diciendo que se va a privatizar y que la gente va a pagar una tarifa mayor luego en la capital y en los pueblos. Pero es una falacia. ¿Por qué? Porque ese 7% se le puede incluso en la misma ley regalárselo a la gente. Y los otros 93% cobrarla, que es el grueso del agua. Claro. Miren, eso es tan así. Y producir los recursos necesarios para hacer estas obras hidráulicas. El agua muy bien puede ser autosostenible. En Israel, por ejemplo, se generan 2.500 millones de dólares en la gestión del agua. Hacen sus propias obras y demás. Pero eso es un proceso. Primero, aquí, llevar el agua a la gente. Ya nosotros en Monción, si Dios quiere, cuando estabilicemos, va a tener todo el mundo agua siempre. Ya entonces vamos al segundo paso. La gente haga su contrato y demás. El tercer paso, la medición. Lo que no se mide. Claro. No hay forma Claro. de que pueda ser eficaz De que una avance, gestión, claro. el modelo, pero todo a su tiempo, porque estamos en un estado embrionario en materia de agua potable y saneamiento. Cuando nosotros llegamos, precisamente, el temor que había, como evidencia de la ejecución, es que se estaba dejando deteriorar toda la gestión del agua, buscando sectores interesados en la privatización. Eso es así. Sí, pero Eso Eso es así. Ahora, con esta gestión donde se está invirtiendo, donde se está demostrando que el agua es fundamental y que siempre tiene que ser gestionada por el sector público, ya la gente ha creado conciencia y sabe que lo que tenemos que hacer y lo que estamos nosotros desarrollando es encaminándonos a tener un sistema de agua potable y saneamiento autosostenible, porque esto no lo aguanta nadie si no es así. Eso es así. Culmina esta primera participación, y digo primera porque siempre nos gusta cerrar también con nuestro anfitrión de Wellington Arnaud. Y le tengo una apuesta a Conde antes de irnos, para irnos a la pausa. Te apuesto aquí, peso a Cabo de Tuba, ¿no? Como dicen en eso, que Wellington termina primero esa obra de Nagua que el malecón. Ajá. ¡Llévatelo, Remigio! Oye,